Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente aquí enfrente de ustedes, trayéndole la palabra del Señor, siendo obedientes a lo que Él siempre nos recomienda hacer, o más bien nos manda hacer. Porque si nada más nos recomendara, tomaríamos la decisión de sí o no, pero Él nos manda. Aquí estamos para traer la palabra del Señor. El tema que traigo para esta tarde, mis amados hermanos, es el ministerio de Jesús. Se cumplen un tiempo más de la muerte, la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del ministerio de Jesús, de todo lo que hizo sobre la tierra dentro de los 33 años que vivió como hombre aquí en la tierra. Acompáñenme por favor a Lucas 4 del 14 al 21, por favor. Amén. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén, amados hermanos. Hoy se ha cumplido esa escritura también para nosotros, hermanos, porque el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre cada uno de ustedes, y nos ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El viernes 24 de enero de este año me habla el pastor Nicolás del Centro de Rehabilitación Aeropuerto y me invita a predicar. Fue un día lunes para ir el viernes. Inmediatamente le contesté, le dije que sí, pero yo me puse a pensar y dije, en ese momento que él me habló, colgué el teléfono y me postré en mi recámara, hermanos, y le dije: Señor, ¿de qué les voy a hablar? ¿De qué les voy a predicar en un centro de rehabilitación? Si yo no he sido pandillero, no he estado en drogas, no he sido un borracho. El Señor contesta, hermanos, inmediatamente, y me dice: diles que tú no eres un drogadicto, que tú no eres un borracho, que tú no andas en drogas, pero que tú estuviste 20 años sentado en una butaca calentándola y eras un adicto a estar sentado en esa butaca alimentándote de la palabra del Señor sin decírsela a nadie. Para mí estuvo fuerte, hermanos, porque dije: tiene razón. A una persona también, siervo del Señor de ahí, 20 años, me comentaba: como tú, tuve el gusto de decirle, como dicen ellos cuando se suben a los micros: yo como tú, persona, yo también fui drogadicto. Así es que en este caso yo le dije: yo como tú, hermano, yo también, esa butaca. Lo que el Señor me dijo a mí: tú estuviste 20 años en drogas, 10 años en prisión, y yo le dije: yo no era mejor que tú. Yendo a una iglesia, sentado, mintiendo, decían: te invitamos a la casa de oración, te invitamos a las oraciones. Yo le decía: no, así estoy bien. Cuando me invitaban a grupos de varones, yo le decía: no, así estoy bien. Cuando me invitaban a retiro de varones, yo decía: no, así estoy bien. Pero no es cierto, hermano, no estaba bien. Estaba mintiendo aún estando 20 años sentado en una butaca. Me levantó. Y ustedes conocen mi testimonio y saben cómo me levantó. Y desde que el Señor me levantó de esa manera, entonces fui a las calles y empecé a predicar el evangelio.
Ya no me fui a sentar ahí. Insistió desde aquí hasta 5 dedos abajo de mi ombligo. Dije, Señor, pase algo más. Esta es la vida. Hiciste el milagro en mi vida. He aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escuchar, los amados hermanos, como estaba Jonás. El Señor le hablaba a Jonás y se iba para un lado. Lo mismo hacía yo. A mí me decía, levántate y predica. Durante esos 20 años yo no me levantaba, ahí me quedaba. Y aun cuando miraba que me ganaba en mi butaca, aún me molestaba, hermanos. Me han estado invitando a predicarles ahí 2 o 3 ocasiones en enero. El lunes 17 de febrero también de este mismo año me hablaron también al Centro de Rehabilitación Rema para que fuera a predicarles la palabra. El Señor me ha estado preparando en cuanto a eso. Aunque yo no sea pandillero, aunque yo no sea drogadicto, aunque yo no sea nada de lo que ellos son, pero el Señor te muestra lo que tú les tienes que hablar a ellos. El Señor te pone la palabra. Gracias le doy a mi Señor porque tenemos que estar preparados en estos tiempos, amados hermanos. Tenemos que prepararnos, salir de 4 paredes e ir a evangelizar en las calles, a las casas. Por las tardes hemos salido a los cerros de Maneadero para aquellos rumbos. Te cierran puertas, pero no es a ti, es el Señor. Y pues mía es la venganza, dice el Señor. Muchos te reciben, muchos no te reciben. En el grupo que yo iba nos tocó un brujo. Le hablamos del evangelio y él, muy respetuoso, nos dice, mira, nos dice, mi respeto para todas las religiones. Dice, yo ahorita me estoy preparando para tener un rito. Me dijo, mira, ahí estoy preparando todo eso. Le dice, nosotros pues no creemos en ese Dios. Dice, me dice, yo creo en la naturaleza, yo creo en los árboles, yo creo en el mar, yo creo en estos ruidos, en aquellos ruidos. Y le dije, mira, le dije, qué mejor, le dije, que tú creas en aquel Dios creador, le dije, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó las aguas, que creó la naturaleza, ese que tú adoras. Qué mejor que eso, le digo. Estás invitado a la célula, le digo, para que vayas a escuchar la palabra de Dios, le digo. Ese es eso que tú amas, eso el Señor lo creó, le digo. Él fue el creador de todo lo que tú amas. Pues lo tenemos en oración y el Señor es el que mueve todo. Vamos a poner esta prédica, amados hermanos, en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor. Perdónanos para poder estar limpios y puros delante de tu presencia, Señor. Sé tú hablando, Señor, a través de mí y no sea yo. Bendigo a mis hermanos, a los que no vinieron los bendecimos. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sé tú hablando a través de mí los dichos de mi boca, Señor, que sean para ti, Señor, que sean de bendición para mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Los primeros 4 libros, hermanos, del Nuevo Testamento relatan la historia verdadera de Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque los 4 evangelios relatan de una manera muy diferente, todo lo que ahí está escrito para siempre es real y verdadero. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios inspirados de la sabiduría del Dios Todopoderoso. Jesús le dijo a sus discípulos, yo iré al Padre, pero no los dejaré solos. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, y esa promesa fue el Espíritu Santo, el cual los cubrió, revistió y envistió de poder desde lo alto. Este mismo poder de lo alto que los cubrió a ellos, amados hermanos, ese es el mismo poder que el Señor mandó a cada uno de nosotros. Nos está cubriendo ese mismo Espíritu, amados hermanos. Así también nosotros hemos sido revestidos con ese Espíritu Santo, el cual nos ayuda para encontrar la salida. ¿La salida de qué? A cualquier problema que nosotros tengamos, a cualquier pecado que nos va a librar en cualquier momento. Ese mismo Espíritu es el que nos guía a llevar una enseñanza verdadera, no mintiendo ante los púlpitos, llevando siempre la palabra verdadera del Señor. El Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Mateo fue un recaudador de impuestos arrepentido después de escuchar los mensajes del Señor. Él era odiado por los judíos, ya que cobraba de más a su propio pueblo para beneficiarse. ¿A quién, hermanos?
para beneficiar al pueblo romano, a los invasores, y aparte de eso él tomaba parte de ganancias para sí mismo. Cita frecuentemente el Antiguo Testamento, describe el inicio del ministerio de Jesús, sus viajes, sus enseñanzas, culmina con la pasión, la resurrección y la gran comisión. Esa gran comisión que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, el de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos, este evangelio es considerado el más antiguo de los cuatro. Fue escrito entre el año 64 y 65 después de Cristo. Dice que este fue el más antiguo, se escribió primero, pero en la Biblia tenemos a Mateo primero, que se escribió 70 años después de Cristo. Y este se escribió el 65 después de Cristo, mas sin embargo tenemos primero a Mateo. Marcos presenta a Cristo con todo su poder y autoridad y hace énfasis en su obra. Inicia la predicación de Juan el Bautista, la tentación de Jesús, el inicio del ministerio de Jesús, la venida del Mesías, su obra, su muerte, la resurrección, su mandato y su ascensión. Si se dan cuenta, amados hermanos, Marcos está hablando lo mismo que habló Mateo, pero con diferentes palabras. Por ejemplo, aquí dice mandato, que viene siendo la gran comisión que dice Mateo. Gran comisión no es algo que si nosotros queremos o no queremos hacer, amados hermanos. La gran comisión es un mandato, es una orden que el Señor nos da, el de ir a las calles y hacer discípulos. Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Él no fue discípulo de Jesús. De hecho, no conoció personalmente a Jesús, pero él se convirtió a Cristo. Marcos acompañó al apóstol Pedro en sus viajes misioneros debido a la estrecha relación entre ellos. El libro refleja la influencia de este apóstol. ¿Cómo era este apóstol, amados hermanos? Era impulsivo, enérgico, explotaba como una dinamita, ¿verdad? Marcos fue ayudante de Pedro, tenía a un gran maestro. Él tampoco conoció a Jesús, pero fue discípulo de Pedro. Y al conocer a Pedro, se reflejaba completamente Jesús en él. Así es que de esta manera conoció a Jesús. El tercer libro es Lucas. Fue el autor de este evangelio. Era griego, médico, compañero de viaje misionero del apóstol Pablo. Este evangelio sigue las estructuras de los primeros evangelios, como es Mateo, Marcos, y fue el último en escribirse en el año 80 después de Cristo. Uno fue escrito en el 70, otro en el 65 y Lucas en el 80. Lucas recopiló y combinó datos con sumo cuidado, y él presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa todo ideal griego. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él presenta el inicio y desarrollo del ministerio de Jesús, el Calvario, los sufrimientos, la resurrección, la ascensión del Señor. Lucas no conoció a Jesús tampoco en persona, pero él fue convertido al cristianismo después, teniendo como un gran maestro a quien, amados hermanos, a Pablo. Marcos tuvo como gran maestro a Pedro y él tiene como gran maestro a Pablo. Tampoco conoció a Jesús, pero el reflejo de ellos era la viva imagen de Jesús, que de igual manera Pablo tampoco conoció a Jesús personalmente. Sabemos toda la historia de Pablo. Perseguía a cristianos. Sabemos que se le presentó el Señor y ahí fue donde él conoció a Cristo. El cuarto evangelio es Juan. Él es el más joven de todos los discípulos. Escribió este evangelio después de Mateo, Marcos y Lucas, aproximadamente hasta 90 años después de Cristo. Y su propósito fue complementar aquellos mensajes de Mateo, Marcos y Lucas. Juan complementó estos tres evangelios diciendo obviamente lo mismo. Los primeros tres evangelios son llamados sinópticos porque presentan el mismo punto de vista de la vida y la enseñanza de Jesús. Presenta a Jesús como el Mesías. Juan habla sobre los asuntos más profundos de la vida y usa un estilo directo y sencillo. Presenta a él a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. Juan habla sobre el ministerio público y el ministerio privado de Jesús y su muerte. Juan dice que hay también muchas cosas que hizo Jesús que si fueran escritas en libros,
dice que no cabrían en todo el mundo si se escribieran de uno por uno, dice. Cada uno de estos evangelios narran exactamente lo mismo, amados hermanos, pero son diferentes, pero tienen diferentes puntos de ubicación en el tiempo. Fueron narrados de una manera diferente, pero siguen siendo y explicando lo mismo. Me imagino que ya les ha tocado leer esos 4 evangelios y se han dado cuenta que dicen prácticamente lo mismo, pero con diferentes palabras. Cuando yo tuve el accidente, hermanos, fue en una parte, voy a ponérselos así como un ejemplo sobre estos cuatro evangelios que están escritos diferentes personas con diferentes palabras, pero significan lo mismo. Cuando yo tuve el accidente, yo caí enfrente de unas personas. Estas personas dijeron una cosa, la persona que venía atrás de mí miró el accidente, otra persona que estaba de este lado miró el mismo accidente, la otra persona que estaba a mi lado derecho miró el accidente. Todos miraron cuando yo salí proyectado por encima del automóvil y caí sobre el piso. Cada quien hizo o opinó de diferente manera, porque uno me miró de frente, otro me miró por acá y los otros por este lado. Ellos opinaron diferente, el mismo día, la misma hora y el mismo momento, pero de diferentes puntos. Haga de cuenta eso. No encontré una otra manera pues, diferente de cómo hacer esa comparación, ¿verdad? Pero parte fue lo del testimonio, porque dice la palabra de Dios pues que siempre hay que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, sea grande o sea chico. ¿Me acompaña por favor a Lucas 4:1, por favor? Lucas 4:1. Ahí lo tenemos, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya conocemos esta historia, amados hermanos. Aquí podemos ver que antes de que Jesús diera inicio a su ministerio, Él tuvo que ser probado, tuvo que ser pasado por una gran prueba. Dicen las Escrituras que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu, no por Satanás, porque más adelante dice que, o algunas personas dicen que Satanás llevó a Jesús al desierto, pero no fue así. Fue llevado por el Espíritu, lo dice claramente la palabra, ahí como está escrito, porque Él ya había regresado y fue llevado por el Espíritu al desierto para pasar 40 días y era tentado por el diablo y no comió durante 40 días. Pasados estos días, los cuales Él tuvo hambre, ya conocemos esta historia, hermanos, y conocemos que Satanás intentó tentar a Jesús en 3 ocasiones, pero Jesús luchó y venció con las Escrituras. Satanás, ya derrotado y sin triunfo a su favor, y habiendo acabado toda tentación, se apartó de Él. Dice la palabra que se apartó de Él por un tiempo, no se apartó definitivamente. Anduvo acechando a Jesús de un lado para otro, tras de Él, tras sus discípulos, para querer acabar con Él. Pero no era el tiempo de Jesús, así es que no pudo hacerle nada. Señales que Jesús hizo antes de dar inicio a su ministerio. Cuando Jesús predicó: el reino de los cielos se ha acercado. La primera señal que Jesús hizo después de su nacimiento está escrito en Lucas 2:41-52, por favor. Lucas 2:41-52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ahí se encontraron los padres a Jesús. Cuando Jesús tenía cumplido 12 años de edad, siendo él aún un niño, él hablaba con los maestros y doctores de la ley en las sinagogas la palabra de Dios. Ahí todavía no iniciaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era un niño de 12 años. Se estaba preparando para dar inicio a lo que iba a ser su ministerio. Las siguientes señales fue el bautismo de Jesús. Sabemos que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre él. Esa fue otra señal. Cuando Jesús recluta a sus discípulos,
Jesús pidiendo agua a la samaritana, las bodas de Caná y el agua convertida en vino. Jesús purifica el templo, Jesús y Nicodemo. Todas estas fueron señales, hermanos, que Jesús hizo antes de dar inicio a su ministerio. Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo, dice la palabra. En este pasaje que leímos al principio en Lucas 4, 14 al 21, en el pasaje 14 dice que Jesús, antes de llegar a Nazaret, él predicó por muchos lugares y él era bien recibido. Hizo muchos milagros, hizo muchas señales y hubo muchas sanidades. Le seguía mucha gente, dice, pero ¿qué es lo que pasó después, amados hermanos? Que cuando Jesús vino a predicar a su propio pueblo, cuando Jesús vino a predicar a Nazaret, donde él se había criado, la gente que hizo, lo rechazó. Cuando Jesús anduvo predicando en lugares donde él no nació, en los lugares alejados de su pueblo, él le seguía mucha gente, hacía muchos milagros. Pero en el versículo 15, amados hermanos, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a predicar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura para nosotros también, amados hermanos. Aquí está Jesús con nosotros. Aquí está el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y dice, el Espíritu dice: tan solo duerme, no está muerto, no está muerta. En el versículo 14 podemos ver que Jesús volvió con el poder del Espíritu Santo a Galilea y les predicaba y enseñaba en diferentes sinagogas, pueblos y tribus, y él era glorificado. Ya había crecido su fama por toda la tierra, pero en su pueblo, hermanos, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron, hermanos? No lo recibieron. Y a nosotros que lo recibimos, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él predicó a los alrededores con todas las señales que había hecho, pero podemos leer que a partir del versículo 15, que cuando él vino a Nazaret, donde se había criado desde su niñez hasta los 30 años, él no pudo hacer sanidades ni milagros, porque eran los suyos y no lo recibieron. Dicen las escrituras que él ahí hizo pocos milagros. Eran contados los milagros que él hizo en su propia tierra. Antes de iniciar su ministerio, todos conocían que él era el hijo de José. Ahí lo conocían que era el hijo de un carpintero. Por eso no creían en él, ni aún sus propios hermanos creían en él. Por tanto, su pueblo no creyó en él. Los suyos lo rechazaron, se llenaron de ira cuando lo miraron dentro de la sinagoga y lo quisieron apedrear, lo quisieron lanzar a un barranco. ¿Cómo es posible que, viendo las señales que él hacía en otros pueblos, cómo es posible que levantando muertos, los ciegos mirando, los sordos oyendo, los mudos hablando, no creyeran? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que nosotros miremos que personas se están sanando, que personas vienen para acá, el Señor las sana, y no son capaces de regresar y decir: Señor, gracias, porque por tus oraciones yo fui salvo, porque por tus oraciones yo sané? Somos como los 10 leprosos que sanó Jesús. 9 fueron malagradecidos y uno solo regresó, dio las gracias y fue el único que fue salvo.
Si esos 10, si esos otros 9 hubieran regresado con Jesús, Jesús les hubiera dicho: vete, váyanse, también son salvos. Pero esos 9 que se fueron únicamente fueron sanados. Pero no creo que les haya durado mucho esa sanidad, porque lo más importante no es la sanidad del cuerpo, sino lo más importante es la sanidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. El cuerpo es pura basura, hermanos. El cuerpo es pura perdición. Pero el alma, el espíritu le pertenecen a nuestro Dios. El día que nosotros muramos, todo eso se va a convertir en polvo. Pero el espíritu es el que se va con el Señor. ¿Cómo es posible que mirando todo esto nosotros no creamos en el Señor? Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y ellos querían echarlo al despeñadero, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Ni siquiera tuvieron los ojos abiertos para mirar cuando Jesús iba entre ellos para afuera. Jesús no iba saliendo corriendo. Jesús salió sin preocuparse, y ellos ni siquiera se dieron cuenta. Si nosotros vamos y predicamos el evangelio a las calles, si no levantan la voz, vamos a correr. No pasa de que te digan malas palabras, pero no nos van a hacer. Tenemos la gracia de nuestro Señor, que aquí, cuando por lo menos en México o en esta parte del norte, no nos van a matar ni nos pueden ofender, pero no pasa de ahí, hermanos. No tengamos miedo levantarnos e ir a predicar el evangelio a las calles, amados hermanos. Porque si nosotros nada más predicamos dentro de 4 paredes, ¿qué nos puede pasar aquí, amados hermanos? Aquí no nos van a hacer nada. Pero si nosotros vamos y nos subimos arriba de un microbús a llevar el evangelio y decirle: Cristo te ama, el Señor viene pronto, ahí, hermanos, van católicos, testigos de Jehová, mormones, ateos, van de todas las religiones. Allí alguien te puede decir algo, te puede ofender, te puede aventar una botella de las que se van tomando. Pero ese es el valor que necesitamos nosotros para ir y predicar el evangelio a las calles. Porque aquí predicar el evangelio en 4 paredes no te va a pasar nada, porque estamos predicando a personas que conocen el evangelio, personas que no te van a hacer nada. Pero sí hay algo muy peligroso que puede pasar en una congregación en 4 paredes, hermanos: la lengua. No te pueden apedrear, no te pueden vituperar, no te pueden hacer nada, pero sí la lengua. Te pueden criticar, y eso es muy peligroso, no para el que está aquí llevando la palabra, sino para aquel que utiliza la lengua, hermanos. Por eso hay que tener cuidado con todo, amados hermanos. Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y ellos querían echarlo al despeñadero, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. La multitud quería golpearlo, la multitud quería apedrearlo, y mientras ellos estaban en sus alegatos, en sus discusiones, Jesús tranquilamente y sin temor alguno simplemente se fue y salió. Cuando ellos se dieron cuenta, a ese que querían matar, que querían golpear, ya no estaba. Jesús salió tranquilo, simplemente se sacudió las sandalias, quitándose el polvo de ese pueblo, y se fue. A lo suyo vino, amados hermanos, y los suyos lo rechazaron. Pero los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Él descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo, y la gente se maravillaba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, porque su palabra era verdadera, porque estaba predicando que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos estaba con ellos. El reino de los cielos estuvo con ellos. Lo miraron en carne. Nosotros, por fe, tenemos que creer en Él. Vivimos por fe y creemos que vamos a estar en su presencia
No sabemos cuándo, si hoy, mañana, porque no tenemos la vida comprada. No podemos pagar un dinero y decir: dame 5,000 pesos de vida, dame 1,000,000 de vidas, vengo a comprar vida, mira, para... No, saliendo de aquí, el Señor nos puede llevar a su presencia. No sabemos, amados hermanos. El tiempo es hoy, hoy. Mañana es incierto, porque mañana no sabemos si hemos de vivir. El tiempo de arrepentirse, amados hermanos, es hoy, no mañana. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Cuando ya no hay vida, amados hermanos, ya nada podemos hacer. Mientras está el cuerpo con vida, dile a esa persona: te amo, te perdono. Aunque tú pienses que, aunque esté postrado en cuidados intensivos, no te escucha, tú dile, y el Espíritu escucha. A los suyos vino y los suyos lo desecharon. Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu de demonio, y al verle le dice a gran voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Jesús respondió: cállate y sal de él. Otra señal que Jesús hizo. Jesús sana a la suegra de Pedro, aunque muchos digan que Pedro no tenía mujer, pero la Biblia dice que si tenía suegra, entonces quiere decir que sí tenía esposa. Muchos fueron sanados al ponerse el sol. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno, era sanado. Jesús no hacía largas oraciones para decir en el nombre del Padre: yo te pido, Señor, que lo cures, Jesús nada más simplemente ponía las manos en los enfermos y ellos sanaban. Jesús simplemente decía la palabra y lanzaba la palabra de sanidad. Cuando le decían: mi hija está en cama, mi siervo está en cama, Señor, simplemente di que él sea sanado o sea sanada. Y él decía: es sanado. No necesitaba ir hasta allá, no necesitaba largas oraciones. Jesús recorre Galilea predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un paralítico, el cual bajaba por el hueco del techo de una casa. Ya conocen esas historias, amados hermanos. Todas estas son señales que Jesús hizo en su ministerio. Esa historia ya la conocemos. Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca en un día de reposo. Jesús predica el amor hacia los amigos y la regla de oro. Jesús sana al siervo del centurión, resucita al hijo de la viuda de Naín, y solo con declararlo. Jesús calma la tempestad. Jesús y los discípulos fueron a la tierra de los Gadarenos y encontraron a un hombre endemoniado que dijo llamarse Legión, porque eran muchos. Jesús los lanzó a los cerdos. El hombre fue libre. Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sacando cuentas, como cuánto cree usted que sería. 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Si contamos papá, mamá, tía. Con tan solo 5 panes y 2 pescados. Nosotros, cuando no tenemos algo que comer, amados hermanos, nos sentimos tristes, desconsolados. ¿Por qué sentirnos así si tenemos al dueño del oro y la plata? ¿Por qué sentirnos así? Dice la palabra que no nos preocupemos por lo que hemos de comer el día de mañana, por lo que hemos de vestir el día de mañana. 5 panes y 2 peces comieron los 5,000, se saciaron, y aún sobraron 12 canastos de pan, haciendo Jesús milagros en presencia de ellos. Y aún así sus discípulos que andaban con él a veces dudaban de él. Las mismas personas, 5,000 personas que comieron con él, más adelante dudaron también de él. Todo lo que él hizo por esas personas que sanó, por todos esos seguidores que tenía, el día que lo crucificaron, ¿dónde estaban?
Solo las mujeres, porque aún sus discípulos se dispersaron por todos lados. Jesús también alimentó a otros 4,000 hombres, sin contar de igual manera mujeres ni niños. Jesús anuncia su muerte. Jesús es transformado en presencia de Pedro, Juan y Jacobo, y hablaba Jesús con Moisés y Elías sobre la partida de Jesús. Cuando vino una voz de una nube que escucharon Pedro y Juan y Jacobo, oyeron la voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Jesús sana a un muchacho endemoniado porque sus discípulos no pudieron hacerlo. Jesús se molestó y le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y el muchacho sanó. Generación incrédula, ¿hasta cuándo os voy a soportar? Así nos dirá Jesús acaso a nosotros cuando le fallamos. Así nos dirá. Jesús envía 70 seguidores de él y los manda de 2 en 2 a diferentes lugares para que predicaran las buenas nuevas y sanaran enfermos. Los 70 hermanos regresaron gozosos, con júbilo, porque iban con la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. No eran los 12 discípulos, eran 70 personas más que Él había escogido para mandarlo de 2 en 2. Así como debemos de andar nosotros, hermanos, de 2 en 2 en cada casa, predicando el Evangelio. Llevamos la autoridad de Dios, de Jesús. Dice la palabra que el Espíritu del Señor está con nosotros y Él nos va a acompañar a donde quiera que nosotros vayamos. Dice la palabra que las señales nos seguirán a nosotros, no nosotros tenemos que ir a buscar esas señales, amados hermanos. Que va a venir el apóstol fulano de tal congregación, ahí vamos todos a seguir las señales. Cuando dice la palabra que esas señales nos deben de seguir a nosotros, para nosotros ir y predicar ese evangelio a toda aquella persona que lo necesita, amados hermanos. Tenemos la autoridad de ellos, tenemos la autoridad de nuestro pastor, de ir casa por casa, así como Jesús mandó a esos 70 sin ser sus discípulos, solamente fueron escogidos. Muchos serán los llamados, dice la palabra de Dios. Muchos somos los llamados y pocos los escogidos. Ellos se glorificaban, dicen, porque aún en el nombre de Jesús los demonios eran sacados de las personas. Regresaron con gozo diciendo: aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre, Señor Jesús. Ellos llegaron gozosos porque pudieron hacer esos milagros y esas sanidades. Jesús se regocija con ellos. Habla sobre el buen samaritano. Jesús visita a Marta y a María. Jesús habló del espíritu inmundo que vuelve y llega, y si la casa la encuentra barrida y limpia, va y trae consigo otros 7 demonios más y peores. Si nosotros, amados hermanos, ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, si nosotros ya hacemos la voluntad del Padre, si nosotros ya estamos limpios, amados hermanos, no tenemos por qué ir y regresar atrás. Si nuestra casa ya está limpia, ¿qué necesidad hay de ir al mundo y participar con los del mundo? Pues estamos en el mundo y trabajamos con los del mundo, estudiamos con los del mundo, comemos con los del mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que llevarle ese mensaje, amados hermanos. Tenemos que llevarle la palabra del Señor a toda alma. Nos deben de doler las almas, amados hermanos, porque esas almas se pueden perder. Primero, tenemos las almas de nuestra familia. Dice la palabra de Dios: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Lo estamos haciendo, amados hermanos? Dios es grande, amados hermanos. Las familias que no conocen de Cristo, no debemos permitir que ellos se pierdan. ¿Para qué preocuparnos y decir yo voy a ir a las naciones? Yo voy a ir para acá, para allá, a predicar el evangelio, cuando tenemos al vecino que ni siquiera cuando salimos, ni siquiera volteamos y le decimos hola vecino, buenos días? A veces lo hacemos, a veces no. Tenemos al vecino de atrás, al de al lado, y ni siquiera a ellos les hablamos. Ya sabemos, amados hermanos, si el Señor dice eres sano y eres libre, vete y no peques más. La casa ya está limpia, nuestro cuerpo ya está limpio. Si nosotros regresamos atrás, vendrá nuevamente ese espíritu, y no va a venir solo como dice la palabra, va a venir con 7 más. Si a veces no soportamos a uno, amados hermanos, imagínense a 7 espíritus más. Que me duele la cabeza, que pienso esto, que estoy temblando, que estoy estresado. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Esa mujer tenía 18 años de traer espíritu de enfermedad. Porque estoy hablando de espíritu de enfermedad, no estoy hablando de un espíritu de un cuerpo. Los demonios toman y tienen nombre las enfermedades. Aquí dice claramente, no lo estoy inventando, y la palabra de Dios dice un espíritu de enfermedad. 18 años esta persona sufriendo con un espíritu de enfermedad. Saúl, que tenía, amados hermanos, cuando David tocaba el arpa, él se sentía en paz, a gusto. Había un espíritu de parte de Jehová, dice la palabra, que lo atormentaba. Espíritu de enfermedad. Y esta mujer andaba encorvada. Jesús sana a un hombre hidrópico en día de reposo. Antes no sabía que era un hidrópico, pero esta persona tenía un tumor en la cabeza, de líquido, de agua. Jesús sana a 10 leprosos y solo uno fue agradecido. Este que fue agradecido, amados hermanos, fue sano, fue salvo, y los otros fueron sanos, pero se perdieron, y puedo decir que se fueron al infierno. Porque la palabra está escrita aquí, amados hermanos. Esto que está escrito aquí, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por ¿quién? Por el hombre, por Dios. Fue escrita por el hombre, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Y esto que está aquí, amados hermanos, se quedó para testimonio. Es nuestro manual de vida. Es como debemos de vivir en santidad día tras día. No nada más un jueves en la tarde de 6 a 8, no nada más un domingo de 11 a 1, y saliendo a la calle, volver atrás, ensuciar la casa cuando ya está limpia. ¿Por qué podemos decir esto, amados hermanos? El que regresó, Jesús le dijo, era salvo. No pudo verlos Jesús para decirle, ustedes también son salvos. Si nosotros somos sanados en un lugar donde oraron por nosotros y no regresamos a dar gracias, simplemente fuimos sanados, pero no somos salvos. Porque una persona que se ora por ella y es sana, esa persona agradecida regresa al lugar, o si no regresa al lugar donde oraron por él, cuando menos va a otro lugar y allá da gracias. No importa que el pastor de aquí no sepa, pero el que sabe es el Señor. Vayas a donde vayas y a dar gracias ahí. Eso es lo que le interesa al Señor, porque Él es el que está mirando. Jesús entra triunfante en Jerusalén montado en un pollino. Jesús es sentenciado a muerte. Jesús, Él es sepultado. Jesús resucita. Jesús asciende al Padre. Aquí, amados hermanos, ya es donde terminó el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él es crucificado, cuando Él es enterrado, cuando Él resucita y asciende al Padre, aquí en ese momento, hace 2025 años, menos
menos los 33 de vida que el Señor terminó su ministerio aquí, pero sigue allá arriba con el nuevo ministerio de Él, donde nos va a estar esperando para estar con Él, para estar al lado de Él. Jesús entra triunfante en Jerusalén montado en un pollino. Jesús resucita, pero Él estará en el cielo esperándonos. Jesús sigue trabajando en su ministerio hasta hoy y hasta la eternidad, amados hermanos. Por el testimonio de nuestros hermanos que han sido sanados, nuestra fe crece, amados hermanos. Aquí vemos claramente la gran fe de estos dos personajes, la hija de Jairo de 12 años de edad y la mujer que sufría de un flujo de sangre por 12 años. 12, un número profético, amados hermanos. 12 años de edad de Talita Kumi, 12 años de enfermedad de la mujer del flujo de sangre. Jesús la sana. Ellas no ocuparon una oración tan grande. Ni siquiera la mujer del flujo de sangre ni siquiera le dijo: Jesús, sáname. Ni siquiera fue y se le presentó y Jesús hizo una oración. Ella simplemente creyó y tocó el borde de su manto y ella fue sana. Jesucristo es la luz del mundo, amados hermanos. Lo fue cuando estuvo caminando por esta tierra, y cuando regrese por segunda vez, Él volverá a hacer luz aquí en la tierra por un milenio más. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero estará Jesús para traernos luz. Cuando Jesús venga en su segunda venida, en el milenio. Pero el evento que nosotros estamos esperando, amados hermanos, aún no es ese. El evento que nosotros estamos esperando es cuando Él venga de sorpresa, cuando Él venga como ladrón en la noche, como dice su palabra. En un abrir y cerrar de ojos seremos, ¿qué, amados hermanos? Arrebatados, seremos tomados y estaremos juntamente con Él en las nubes. Y el otro evento donde va a ser su segunda venida va a ser para venir con poder y justicia. Pero para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, el evento que nosotros estamos esperando es cuando Él venga sobre las nubes y seremos arrebatados. Jesús es la luz del mundo. A pesar que se ha predicado el evangelio por más de 2000 años, el mundo cada día va más en la oscuridad, amados hermanos. Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y dirás tú: yo no puedo ir a las naciones. Pero Ensenada está grande para una sola persona. No ocupa naciones. Una sola persona predicando Ensenada. No creo que termine en poco tiempo, amados hermanos. Tenemos al vecino, como le decía hace rato, a los vecinos, compañeros de escuela, compañeros de trabajo. No tenemos que ir a las naciones. Acompáñame por favor a Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo, amados hermanos? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí vemos que Jesús les dijo: hijitos míos, si quieren o si pueden, vayan a las naciones por favor y prediquen el evangelio. Por supuesto que no, amados hermanos. Jesús los regañó, Jesús les reprochó y les dio una orden: que fueran a las naciones. Estaba muy molesto porque no creyeron a las personas que dieron testimonio de que Él había sido resucitado. Vamos, acompáñenme por favor a Marcos 15 al 18. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos, amados hermanos? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y después que les habló nuestro Señor Jesucristo, dice enseguida, ¿qué hizo? Ellos salieron a predicar el evangelio, ayudándole a nuestro Señor Jesucristo, acompañados por las señales. Ellos no iban buscando señales, las señales los seguían a ellos.
El Señor, amados hermanos, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y Él se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿A qué se sentó Jesús a la diestra de Dios Padre, amados hermanos? ¿Se han preguntado alguna vez a qué se sentó? Él se sentó a descansar después de estar humanado en la tierra por más de 33 años, predicando el reino de los cielos y su justicia. Se sentó a descansar. Se sentó Jesús a la diestra del Padre para descansar, porque Él sufrió la muerte de cruz por ti y por mí, y fue grande su sufrimiento. Se sentó Jesús así como tú y yo, después de ser cristiano de 5, 10, 15 o 20 años, calentando butacas en las congregaciones, hermanos, sin siquiera perdonar al prójimo y sin decirle al vecino por lo menos un Dios te bendiga. Por supuesto que no, amados hermanos. El Señor se sentó a la diestra de Dios Padre a interceder por ti, a interceder por mí y por todos aquellos que creímos en su santo nombre, y todos aquellos que hacemos la voluntad de Él. No nada más los que creemos en su santo nombre, sino los que hacemos la voluntad de Él. Eso es lo que Él está haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros. Con esto voy a terminar, amados hermanos, en lo que sube el grupo de alabanza. Tú y yo tenemos la obligación, amados hermanos, no es si podemos, no es si queremos. La gran comisión no es si quieres o puedes. La gran comisión es que vayas y hagas discípulos. Y no nada más es para los siervos, no nada más es para el pastor, es para todo aquel que se está congregando, a todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. Y dirás tú, ¿y qué le voy a decir a los de la calle? Le vas a decir que recibiste a Cristo Jesús en tu corazón y que tu vida ha cambiado, que eres una persona nueva y que tienes vida eterna, y que ellos pueden tener lo mismo que tú tienes, aunque no seas un predicador. Yo era tartamudo hace mucho tiempo, se me ha estado quitando al leer la palabra. Aún me queda un poco de esa tartamudez. Yo era de las personas que se quedaban con la boca abierta para empezar a lanzar la primera palabra. Le doy gracias a Dios porque leyendo en voz alta la palabra de Dios se me ha estado quitando, se me quitó. A ver, me queda poquito, ¿verdad? Pero ahí vamos, gracias a Dios. Es un milagro en proceso. Tú y yo tenemos la obligación, amados hermanos, como les decía, de ir y predicar el evangelio a cualquier lado. No importa que no sean las naciones. Si quieres predicar a todas las naciones, ya podemos, amados hermanos. Está la tecnología. Puedes predicarle a los chinos. Puedes grabar tu voz, decirle Jesús te ama en chino. Nada más le cambias ahí y puedes predicar. ¿Quieres en inglés? Ahí está. Tenemos todas las aplicaciones para llevar el evangelio a todo mundo sin salir de casa. Pero hazlo. Dios te bendiga en cualquier idioma, a cualquier persona. Tú lo mandas y lo ven, y estás predicando a todo el mundo. Que no te dé miedo, amado hermano, salir afuera, salir de estas cuatro paredes. No nos dé miedo ir a las calles. Que no te dé temor el frío, que no te dé temor el calor, que no te dé temor la lluvia. El tiempo ha llegado, amados hermanos. El tiempo ha llegado y es hoy. Mañana es incierto, porque mañana no sabemos si estaremos aún con vida. El tiempo ha llegado, amados hermanos, y es hoy. Si morimos hoy haciendo la voluntad de aquel que nos amó, de aquel que nos dio la vida eterna, tendremos una vida eterna y no una muerte eterna. Pero si morimos haciendo la voluntad de Dios, tendremos esa vida eterna que necesitamos. La naturaleza, amados hermanos, es obediente a la voz de Dios. ¿Por qué tú y yo somos desobedientes a Dios? La Biblia es clara en Génesis 11:12, en Génesis 11:12 y Génesis 1:20, 21, amados hermanos. ¿Cómo es posible que la tierra obedezca al Señor? Que las aguas obedezcan al Señor. Si las aguas no tienen un alma, si las aguas no tienen un cerebro, ¿cómo es posible que las aguas obedezcan? ¿Me pones por favor Génesis 1 del 11 al 12? La tierra obedece al Señor, amados hermanos. Después dijo Dios: produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que den semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre toda la tierra. Y fue así. El siguiente, por favor.
Produjo pues la tierra hierbas verdes, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. El Señor le dijo a la tierra: produce árboles, produce, y la tierra obedece. La Biblia no dice que el Señor dijo: háganse los árboles, ¿verdad? Le dio la orden a la tierra que hiciera esa función. Lo mismo hizo con las aguas. Dijo: aguas, produzcan animales de todas las especies. ¿Por qué entonces nosotros somos desobedientes si la naturaleza obedece al Señor? Y nosotros, que tenemos la capacidad de hacerlo, somos desobedientes a Dios. Gracias, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Yo navegaré